22 de abril de 2026 en Caracas. El ruido de la política volvió a mezclarse con el de la calle. Frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, cientos de trabajadores, jubilados, pensionados, profesores universitarios y representantes sindicales se concentraron en una protesta que no solo reclama mejores salarios, sino que expone una fractura más profunda: la distancia entre el poder institucional y la realidad social. Lo que comenzó como una movilización gremial se ha convertido en uno de los síntomas más visibles de una crisis acumulada durante años, en la que la economía, la política y la justicia se entrelazan en un escenario cada vez más tenso. La protesta no surgió de la nada. Durante más de 4 años, el salario mínimo en Venezuela ha permanecido prácticamente congelado, en cifras que no alcanzan ni para cubrir una fracción mínima de la canasta básica. Mientras el costo de vida se dispara, los ingresos siguen anclados a una realidad que parece ignorar la inflación y la dolarización informal que domina gran parte del comercio. La consigna "salario digno ya" no es solo una frase de protesta, es la expresión de una urgencia cotidiana que atraviesa hogares enteros. El detonante inmediato de la movilización fue la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia a una demanda introducida el 2 de febrero, en la que se invoca el artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a un salario suficiente. Según los manifestantes, el máximo tribunal debía pronunciarse en un plazo de 5 días, pero han pasado más de 2 meses sin decisión. Este silencio ha sido interpretado no solo como una omisión jurídica, sino como un reflejo del estado general de las instituciones en el país. La protesta fue respaldada por sectores académicos, incluyendo autoridades de la Universidad Central de Venezuela, cuyos representantes han advertido que las acciones continuarán de forma pacífica hasta obtener respuestas concretas. La presencia de profesores y estudiantes no es casual. El sector educativo ha sido uno de los más golpeados por la crisis salarial, con docentes que enfrentan condiciones económicas que rozan la subsistencia. En paralelo, el malestar social no se limita al ámbito laboral. En las últimas semanas, distintas movilizaciones han tenido lugar en Caracas, algunas incluso con intentos de avanzar hacia el Palacio de Miraflores, siendo dispersadas por fuerzas de seguridad. Estas manifestaciones han ido escalando en intensidad y frecuencia, reflejando una presión acumulada que ya no se expresa únicamente en reclamos sectoriales, sino en una demanda más amplia de cambios estructurales. El contexto en el que ocurren estas protestas es particularmente complejo. Tras la salida de Nicolás Maduro a inicios de 2026, el país atraviesa una etapa de transición incierta, en la que conviven expectativas de cambio con una realidad económica que aún no mejora de forma tangible. Aunque algunos sectores han experimentado ligeros signos de reactivación, la mayoría de la población sigue enfrentando dificultades para cubrir necesidades básicas. La promesa de una recuperación impulsada por la apertura internacional y el aumento de la producción petrolera aún no se traduce en mejoras concretas en la vida diaria. Mientras la calle presiona, el tablero político se redefine con rapidez. Estados Unidos ha intensificado su papel en el proceso venezolano, marcando líneas claras sobre el futuro inmediato del país. La emisión de nuevas licencias que alivian parcialmente las restricciones financieras al Banco Central abre una ventana para la reactivación económica, pero al mismo tiempo viene acompañada de condiciones políticas. El mensaje es claro. El levantamiento de limitaciones económicas está atado a la realización de elecciones multipartidistas supervisadas. En este escenario, el cambio diplomático también cobra relevancia. La salida de la encargada de negocios estadounidense en Caracas y la llegada de un nuevo representante reflejan una fase distinta en la relación bilateral. Más que un simple relevo, se trata de una señal de que Washington busca reforzar su influencia en el proceso de transición, consolidando una estrategia que combina presión política, apertura económica y supervisión internacional. Las declaraciones desde Estados Unidos han sido consistentes en un punto: la necesidad de elecciones libres en un plazo definido. Este planteamiento introduce un elemento de urgencia en la dinámica interna venezolana, acelerando los tiempos de una transición que hasta ahora ha sido ambigua. La presión externa se suma así a la presión interna, creando un escenario en el que las decisiones políticas no pueden seguir postergándose indefinidamente. Dentro de la oposición, las posturas también se radicalizan en términos de tiempo. La propuesta de convocar elecciones en un plazo de 30 días en caso de una falta absoluta del Poder Ejecutivo
refleja la impaciencia de sectores que consideran que cualquier dilación solo favorece la continuidad del sistema. Esta visión contrasta con la realidad institucional del país, donde la reconfiguración de organismos como el Consejo Nacional Electoral es vista como un requisito previo indispensable para garantizar la transparencia de cualquier proceso. Al mismo tiempo, el componente económico introduce otra capa de complejidad. La producción petrolera ha superado el 1.000.000 de barriles diarios, con una participación significativa de empresas internacionales como Chevron, lo que sugiere un repunte en la capacidad productiva del país. Sin embargo, este incremento no ha tenido un impacto inmediato en el bienestar de la población. La desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana es uno de los factores que alimenta el descontento social. El dinero que comienza a circular en el sector energético no necesariamente llega al ciudadano común. Parte de esos recursos está condicionado por acuerdos internacionales, sistemas financieros externos y compromisos de deuda. Esto genera una percepción de desigualdad en la recuperación. Mientras algunos sectores se benefician de la apertura económica, la mayoría sigue atrapada en una crisis que parece no ceder. A esto se suma el tema de la migración, que continúa siendo uno de los indicadores más claros de la situación interna del país. La reciente decisión del gobierno español de avanzar en la regularización de cientos de miles de venezolanos evidencia la magnitud del fenómeno. La diáspora no solo es una consecuencia de la crisis, sino también un factor que influye en la economía a través de las remesas, que se han convertido en una fuente clave de ingreso para muchas familias. En el ámbito de la justicia, las críticas no se limitan al tema salarial. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de cientos de personas que permanecen en un limbo legal, sin beneficiarse plenamente de medidas de amnistía anunciadas por las autoridades. Este punto refuerza la percepción de que la transición política no necesariamente se traduce en una transformación inmediata del sistema judicial. Incluso dentro del propio Estado, se han iniciado procesos de reconfiguración institucional, como la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que busca reemplazar a una parte significativa de sus magistrados. Aunque presentado como un intento de modernización, este movimiento también ha sido interpretado como una estrategia para mantener el control sobre una de las instituciones clave del poder. En este contexto, la pregunta que atraviesa todos los niveles, desde la calle hasta la diplomacia internacional, es la misma. ¿Se está ante un proceso de transición real o ante una reconfiguración del poder bajo nuevas formas? Para los trabajadores que protestan frente al TSJ, la respuesta parece clara. Mientras no haya cambios concretos en sus condiciones de vida, cualquier discurso político pierde credibilidad. La escena frente al tribunal resume el momento que vive Venezuela. De un lado, ciudadanos que exigen derechos básicos. Del otro, instituciones que avanzan a un ritmo distinto, marcadas por tiempos políticos, presiones internacionales y cálculos estratégicos. Entre ambos, un país que intenta redefinirse, con la incertidumbre como única constante. La combinación de protestas sociales, presión internacional, movimientos diplomáticos y ajustes económicos dibuja un panorama en el que cada decisión tiene implicaciones profundas. Lo que ocurra en las próximas semanas, ya sea en el ámbito electoral, judicial o económico, no solo determinará el rumbo político del país, sino también la posibilidad de que esa transformación se traduzca en una mejora real para la población. Por ahora, la calle sigue hablando, el poder sigue negociando y el tiempo, cada vez más, se convierte en el factor decisivo.